Apocalipsis. Estamos ya en la sesión enseñanza, predicación, bueno, no predicación, pero sí compartir con ustedes de lo que dice, de lo que enseña formativamente el libro de Apocalipsis. Hoy es la sesión número 24, enseñanza número 24, y le titulamos El Santo, la Santidad y la Adoración. El Santo, la Santidad y la Adoración. Aunque mientras con los redimidos de Dios están aconteciendo cosas bonitas, se está preparando pues una situación muy comprometedora para los que están fuera, hermanos, para los que deciden quedarse fuera. El repaso de la semana anterior, que es el contexto de lo que vamos a ver ahora, es que terminamos con el tema de la segunda bestia. Acuérdense que cuando la palabra de Dios aquí en Apocalipsis habla de bestia, habla de imperio, habla de sistema, ¿sí? Habla del modo de este mundo, ¿sí? Que se quiere establecer. O sea, engaño, falsedad, esclavitud. Este mundo no puede estar por encima de Dios con todas sus filosofías. Inclusive los gobiernos no pueden estar por encima de Dios con todas sus propuestas que puedan tener, ¿sí? En relación a todo lo que se planee. No puede estar por encima de Dios, aunque de repente se quiera atrever a hacerlo, ¿verdad? Cuando una persona, un personaje se pone en contra de Dios y puede hacer algunas decisiones en contra de Dios o algunas leyes o algunas iniciativas, hermano, lo que está denotando es que él ya está fuera. Esa es la realidad. Pero esperemos, ¿verdad?, que haya oportunidad de reconsiderar a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios. La bestia segunda acuérdese que es una parte de la falsa Trinidad. Está el dragón, se identifica o se manifiesta. Y luego viene la primera bestia, sí, que es el anticristo. Y luego la segunda bestia, que precisamente es una figura religiosa. Y que estas tres partes es una falsa trinidad. Acuérdense que el enemigo siempre quiere imitar lo de Dios. Dice el capítulo número 13 en su parte B, que vimos la semana pasada, que va a haber una marca, ¿no? También copiando lo que el Señor Dios hace, ¿no? El Dios sella a sus hijos con su Espíritu Santo, y también dice que los 144,000 fueron sellados con una señal de protección de parte de Dios. Y el enemigo pues también va a querer poner su marca, lo que es el imperio, el sistema, una marca también en la mano derecha o en la frente, que representa precisamente donde los sacerdotes llevaban también ciertas identificaciones, ¿no? Y termina pues el capítulo 13, en su parte B, el número de hombre, el famoso ese 666, que las películas también han hecho mucho de ello, ¿no? ¿Qué significa el 666? Pues simple y sencillamente es el hombre encumbrado, ¿sí? El anticristo encumbrado, aquel que rechaza de Dios queriendo realizar un gobierno, ¿sí? En unidad como un solo hombre, pero acuérdese, la gran diferencia es que es el hombre encumbrado y no Dios. Sí, ya lo hemos dicho, Jesucristo quiere establecer la unidad, pero donde el Padre es el que reine, no un ser humano. Entonces, cualquier religión en donde el ser humano se encumbre, ya estamos hablando, pues, una desviación que habla del hombre encumbrado, falso profeta. Tema número 24, capítulo 14, el Santo, refiriéndose a Jesucristo, el Cordero, la santidad de aquellos que están delante de su presencia y la adoración de todos ellos, ¿sí? Grandes, pequeños, todos, ¿sí? Todos. Apocalipsis, como usted lo sabe, es un libro profético, ¿sí? ¿Qué es profético, hermanos? Pues es que expone anticipadamente lo que está por ocurrir. O sea, acuérdese que yo le he explicado de esta forma. La película que Dios ya escribió, el libreto, ya lo tenemos en nuestras manos. Y aquí está todo, hermanos. No le podemos agregar ni quitar, absolutamente. Ya no hace falta que los actores tomen el papel
del lado de Dios, pero algunos quieren estar del otro lado, hermanos. Entonces ahí es donde debemos nosotros siempre permanecer y también invitar a otros, disuadir a otros a apartarse del mal y persuadirlos, ¿sí?, a que se enrolen en el ejército de Dios o en el pueblo de Dios. Entonces Apocalipsis es un libro profético. Y como lo hemos mencionado siempre, lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando, Dios siempre, siempre en su amor, muy a tiempo, como lo estamos viendo en cada estudio que hacemos, muy a tiempo, apercibe a toda la humanidad de que todo tiene una causa y un efecto, ¿sí? Todo. Eso se le llama la teleología, ¿sí? Todo tiene un factor, ¿sí?, que de donde emana y una consecuencia, que es el resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra. Y en esta porción, que es el capítulo 14 de la Escritura, pues se muestra Juan, que fue el escritor, no el autor, de todo lo que Dios le mostró, muestra Juan lo que acontecerá en el ambiente espiritual y está aconteciendo, que obviamente tiene un impacto en lo físico, ¿no? Tiene un impacto en lo físico. En esta parte de la Escritura, capítulo 14, pues Jesucristo, el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, es precisamente exaltado. En una algarabía ensordecedora de adoración por los santos, mientras los de afuera, tristemente, no pueden comprender qué es la adoración a Dios, ni qué es lo que estaban cantándole al Señor. Un cántico, dice, que no se podía comprender. Y no lo podían comprender ellos. ¿Por qué? Porque precisamente no están interesados en adorar a Dios. Entonces, esa algarabía ensordecedora se estaba dando en ese momento, mientras los de afuera, que no comprenden qué es la adoración a Dios, serán llevados al lagar en donde serán destruidos, tristemente. Vamos a ver pues lo que nos presenta la palabra de Dios al respecto. Espero explicarme de una forma clara, concisa, precisa, hermanos, para que usted, sí, también alcance a comprender pues todo lo que Dios nos presenta en cada una de las frases que se nos dice aquí, y que obviamente hay mucho profundidad que hacer. Pero hermanos, pues consideramos lo más básico, ¿no? Lo formativo también, muy importante. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. El cántico de los 144,000 que ya fueron mencionados en capítulos anteriores. Dice así: después miré, después de todo este acontecimiento que se levantó el dragón, que vino la primera bestia, la segunda bestia, dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Imagínate nada más esa escena, hermanos. A mí me emociona, hermanos. Imagínense, después de haber visto todo lo comprometedor que se estaba llevando aquí, dando y que había cautivado quizá la atención de Juan, de repente voltea y ve al Señor. Y nada más, qué interesante, ¿no? Qué promesa del Señor a manifestarse en el momento adecuado cuando se veía muy oscura la situación, y ve al Señor ahí. Después miré, y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era de arpistas que tocaban arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos que vimos por ahí en los primeros capítulos. Y nadie, fíjese, podía aprender el cántico, sino ¿quiénes? Sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora, aquí, hermanos, como le digo, está mostrando ya proféticamente qué es lo que aconteció en un futuro de los 144,000 que Dios envió a predicar
a esta tierra y se quedó en la gran tribulación, y que estaban sellados y que nadie les podía hacer daño. Pero avanza y dice, ya están en la presencia de Dios. Ellos no se contaminaron durante el tiempo ni nadie les hizo daño, durante el tiempo que estuvieron aquí en la tierra predicando durante la gran tribulación. Bueno. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son, ¿quiénes? Bueno, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, ¿qué significa esta frase? Bueno, lo que está diciendo, y si usted va a los comentarios o va a otra versión, lo que le va a llevar es que fueron fieles y justos para con Dios. Eso es lo que está mencionando. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Lo primero que Juan ve, pues, después de lo narrado en el capítulo 13, acontecido pues en el capítulo anterior, el dragón, la primera bestia, el anticristo, la segunda bestia, el falso profeta, los cuales presentan una falsa trinidad que será condenada en el tiempo así determinado por el Señor. Después de ver todo esto, ahora en este tiempo que narra el capítulo 14, ¿sí?, se desea resaltar, reverenciar, poner por encima de todo al santo y el verdadero, mencionado como el Cordero de Dios que está en pie, es decir, en posición de acción sobre el monte de Sión, es decir, en acción de autoridad y potestad. Esa es la actitud que tenía el Señor Jesucristo, el Cordero, pues. Así que es inminente ya que después de todos estos acontecimientos, la santa ciudad esté literalmente viniendo a este planeta, pero primero, o a esta tierra, pero primero tiene que acontecer, ahorita se adelantó poquito, ¿verdad?, de lo que se va a ver en un futuro, pero viene a acontecer lo que es el juicio que a partir del capítulo 15 lo vamos a ver la próxima semana. Pero antes, pues, se muestra Juan con el Señor, sí, a Juan, ahí muestra o se le presenta a Juan, se le revela a Juan lo que estaba viendo él. Estaban con el Señor los 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Lo cual pues nos hace un recordatorio que fueron los asignados, los determinados por Dios, prácticamente como les mencioné hace unos momentos, para predicar sobre toda la tierra en su plenitud, en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, hay una gran diferencia entre estos sellados de parte de Dios que proclaman a Dios, ¿sí?, en lugar de tener la marca de la bestia que busca la rebelión contra Dios, lo cual los primeros les lleva a la vida y confirman su vida eterna, y a los segundos la muerte eterna. Esa es la realidad. Ahora, si ponemos atención a estos primeros versículos, habla de una multitud santa cuyo Señor es el mismo Señor Jesucristo, y para que no haya duda, y además enfatiza que esos 144,000 a quienes describe como vírgenes, o sea, no contaminados con nada que tenga que ver con la carne, y que también por estos comentarios nos aclara que son personas, son seres humanos escogidos por Dios, ¿sí? Los 144,000 no son ángeles, son personas, por eso habla de estas frases, ¿sí? Lo que significa, hermanos, también, usted sabe, y nosotros sabemos que en este mundo, muchos de los seres humanos, me voy a referir a los hombres, sin Cristo obviamente, pues tienen la idolatría hacia el adulterio y la fornicación, ¿sí? Y pues obviamente se involucran las mujeres, ¿verdad? Entonces hay seres humanos que me tocó una vez, ¿no?, que dice, es que yo tengo hijos como unos 15 o 16 hijos, todos, entonces yo quiero que me diga usted, pastor, con qué de las mujeres que tengo los hijos me tengo que regresar.
Imagínese nada más, ¿no? Quiere que le solucione su problema en el cual se metió. Entonces, esa es la idolatría, ¿sí? Al adulterio, la idolatría a la mujer, hermanos, que ven como una situación totalmente fuera de lo que Dios estableció. Por eso dice aquí la Escritura que ellos no se contaminaron precisamente dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto es, no cayeron en esa idolatría. Y en esa y otras idolatrías. No solamente en eso. Y está mencionando esto precisamente, esta frase, hermanos, para que nos demos cuenta que fueron seres humanos, como usted y como yo. ¿Sí? Por eso dice, no se contaminaron con mujeres. Entonces, hermanos, ellos fueron vírgenes, o sea, puros delante de Dios, es lo que significa. Entonces, esos 144,000 en los que estaban cantando junto con el Señor, adorando al Señor, ¿sí? En el cielo, junto con los 24 ancianos y junto con esa multitud, ¿sí? Que no se podía contar de personas vestidas de blanco, y así lo menciona también los primeros capítulos de Apocalipsis. Hermanos, que estaban cantando un canto que no se podía escuchar, que no se podía comprender, que nadie lo podía entender, principalmente aquellos que no adoran a Dios. Es como a usted no se le ha dicho, si usted viene, ¿a qué va a ser el jueves? Tenemos tiempo de adoración a Dios. ¿Y eso? Bueno, lo mismo es exactamente los que están fuera. No entienden ni comprenden, ni se les va a revelar. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, lo que estaba aconteciendo aquí es que era una multitud de personas, también junto con ellos, esos 12 ancianos, 24 ancianos y esos 144,000, que estaban delante del trono de Dios, no en la tierra, estaban en el ambiente espiritual, o sea, se le mostró a Juan, en el cielo. Y era tan ensordecedor esa algarabía que no se alcanzaba a escuchar con claridad el cántico que juntos estaban entonando. Pero los que principalmente no comprendían, ni comprendieron, ni comprenderán, pues son los incrédulos. Pero el ambiente espiritual de santidad alrededor del trono era sin igual y como nunca jamás se había visto, ¿sí? O había sido. ¿Sí? Ahora, que Dios nos muestre no solamente la imagen de lo que está llevándose a cabo en su presencia, significa que sobre todo, hermanos, la adoración al santo por los santos, ¿sí? Es una realidad y va a ser una realidad siempre. Esto es precisamente lo que nos presenta los versículos 1 al 5, entre otras cosas, ¿verdad? El cántico de los 144,000. Punto número 2. Empiezan también a aparecer y a manifestarse precisamente el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, ¿por qué menciona una vez más el mensaje de los 3 ángeles y después también menciona a otros ángeles? Bueno, primero que nada, usted sabe que los ángeles son mensajeros de Dios y que están al orden de Dios y que los ángeles no dan órdenes, sino reciben órdenes del Padre Celestial. ¿Okay? Nada más eso. Pero 3 dan precisamente un mensaje, aunque después hay más. ¿Pero por qué se mencionan 3? Bueno, pues para quitar a un lado, hacer un lado y quitar el peso del dragón, la primera y la segunda bestia, que es una trinidad falsa. Esta es una analogía de una trinidad verdadera, por llamarle así, ¿sí? De parte de Dios. El mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Ángel quiere decir mensajero. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de este primer ángel? El evangelio. El evangelio, ¿sí? Entonces a toda la tierra, y lo fue a predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, ¿cuál era su mensaje? ¿Qué es lo que decía compartiendo ese evangelio? Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando usted y yo compartamos el evangelio, siempre debemos de sacar o mencionar claramente cuál es el Dios que les estamos presentando. Y que aquí precisamente se nos menciona, ¿no? ¿Cuál es el Dios al cual debemos temer y darle gloria? Aquel que hizo el cielo, hizo la tierra
hizo el mar, hizo la fuente de las aguas, fue el que nos dio vida, fue el que nos formó y el que está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Para que no haya duda. Versículo 8, segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, o sea, de su impureza y de su idolatría, totalmente contrario a los 144,000. Esa es la realidad. Entonces el mensaje del segundo ángel es que se les terminó el 20. Al dragón, a la bestia primera y a la segunda bestia. Se les terminó el 5, ¿no? Entonces, hermanos, ese es el mensaje. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, que después se menciona como la gran ramera. ¿Por qué? Porque fornicó de toda clase de tipo de fornicación en contra de Dios. Es el segundo ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Bueno, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su frente o en su mano, también él beberá del vino de la ira de Dios. O sea, habrá consecuencias por aceptar ese sistema. Acuérdense que es el sistema del mundo. Aceptar el sistema del mundo. No se olvide que usted y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y los que son del mundo, sí, y que participan con las cosas del mundo, están aceptando el sistema del mundo. Eso es lo que está diciendo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, o sea, acepta la filosofía de este mundo, el sistema de este mundo, porque eso es lo que significa la bestia, ¿sí? Si adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, ¿sí? Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí pues está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, aquí está la paciencia porque su esperanza se hizo realidad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, escribe esto, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu con E mayúscula, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, porque están dando buen testimonio, porque fueron pacientes. Iglesia, todo aquel que tenga como prioridad el conocer y vivir bajo la voluntad de Dios es un profeta para el Señor. Uno que no desistirá jamás de compartir las verdades absolutas de Dios. Y esto es un recordatorio, hermanos, que es lo que tenemos que hacer como iglesia siempre. Compartir la palabra de Dios. Predicar el mensaje de Dios a toda la tierra o a donde nos toque a nosotros, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, la diáspora de creyentes está establecida en todo lugar de la tierra. Dice entonces, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este ángel pues declara públicamente que uno de los ángeles que tienen las copas de la ira le dijo a Juan hace casi 2000 años que es el tema de los siguientes capítulos. Si usted ve el capítulo 5 empieza las copas de la ira de Dios, el juicio sobre quienes se quedaron fuera. Una vez más, ahora en la gran tribulación. Ven acá, le dice, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, o sea, los poderosos de la tierra, los encumbrados en la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Eso viene hasta el capítulo 17, ¿sí? Pero solamente acuérdese que este capítulo 14 está haciendo proféticamente lo que va a acontecer. En ese momento, pues, el ángel que sigue al que vuela por en medio del cielo con el evangelio eterno, declara que se ha cumplido la dicha sentencia. Babilonia la Grande ha caído, lo cual hace referencia al sistema mundial que está separado de Dios, lo cual es establecido pues durante la gran tribulación. Un reino de hombres totalmente, sí, engañados, sí, bueno, el dragón para engañar, la bestia para engañar y la segunda bestia para engañar también. Y muchos fueron engañados. Aquellos que decían, no, yo no quiero saber nada de religión, ahí cayeron de redonditos. Esa es la realidad, hermanos. Lo cual, pues, hace referencia a este sistema del mundo. Dios juzgará, escuche bien, Dios juzgará, y está dentro de lo que Él ha determinado hacer en la película que ya está escrita, ¿sí? No es sorpresa para nadie. Sí, Dios juzgará a cualquier organización que dice ser que fuera de ella no hay salvación y que su líder es un ser humano. Hermanos, cuando usted comparta, no vaya a decir que su iglesia es la única que tiene la verdad, porque el único que tiene la verdad es Jesucristo, del cual predicamos acá, hermanos, ¿sí? Todo aquel que predique verdaderamente de Jesucristo en el sentido honesto, leal al original, entonces va a tener la verdad, ¿sí? Y cada predicador sabe lo que está haciendo, si está predicando la verdad o está utilizando la verdad para engañar. Qué contradictorio, ¿no? O qué paradójico. Utilizar la verdad para engañar. O sea, manipulando la enseñanza, cambiándole el sentido o cambiándole la motivación. Tengamos cuidado de eso. Dios pues juzgará a cualquier organización que dice tener la verdad, sí, nada más ellos, y que fuera de ahí no hay salvación. Y que su líder es un ser humano. Un comentarista de apellido La Cueva dice lo siguiente: la corrupción espiritual que la Babilonia religiosa ha ejercido en todos los países de la tierra, traficando con lo más sagrado y abusando de su poder político temporal para encadenar la conciencia de quienes se le someten. El mensaje del tercer ángel. Así como el primer ángel de estos tres anunciaba el evangelio eterno, el mandato a todos los moradores de la tierra a adorar a Dios, este tercer ángel advierte de las implicaciones y consecuencias que tendrá el desobedecer lo que estipuló Dios. Esa advertencia va dirigida especialmente a todos los que serán tentados a ir y que vayan y se coloquen la marca de la bestia o la adoren, así como a su imagen. Así lo mencionó el capítulo 13, versículo 14 al 17. Es decir, a todos aquellos que se postren ante el rey de Babilonia, el anticristo, para esperar de él socorro y ayuda, hermanos, solamente será un espejismo, un engaño. Y hoy sí repetimos lo que dice la Escritura y es una advertencia para no caer en el engaño. ¿Por qué? Porque también beberá el vino de la ira de Dios, del cual se habla en los últimos versículos de este capítulo. Vamos a ver qué es el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, dice así la Escritura. El castigo, pues, es el de beber el vino de la ira de Dios, el cual será una realidad. Así como el vino que la gran ramera, la Babilonia Grande, ofreció, este vino también que todo aquel que se une al anticristo también beberá. Es el castigo que Dios enviará enviará y hará por su justicia. Ahora, ¿dónde está la justicia de Dios, hermanos? ¿Sabe dónde está la justicia de Dios? En que apercibió una y otra vez.
en que la iglesia sí se predica, lo predica una y otra vez, pero el mundo no lo quiere escuchar. Y muchas veces puede haber leyes que quieran impedir que se predique el evangelio. Ahí está el sistema, hermanos. Ahí está el sistema. El tormento, pues, que sufrirá obviamente el dragón, la primera bestia y todas las bestias que se emanen, hermanos, es un tormento eterno. Y tiene efecto en un lugar muy concreto que ya Dios estableció. El lago que arde con fuego y azufre. Así lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 20, versículo 10. Los santos ángeles, pues, de Dios llevarán a ese lugar a cada individuo que no obedece a Dios y por el contrario adoran lo que no es de Dios. Lo que hace referencia, pues, esto que irán a un lugar de condenación eterna, de castigo eterno. Eso es lo que Dios ya determinó. Y ya lo he explicado una y otra vez y lo voy a volver a explicar por si alguien de repente escucha este mensaje y dice, ¿por qué Dios es tan cruel y va a castigar a muchos? Bueno, usted sería cruel si dejara entrar a alguien que va a afectar su familia en su casa. Imagínese que usted sepa que viene una persona que es abusador de niños, que es una persona que viene a afectar a su familia. ¿Le va a abrir la puerta para que entre? Yo pregunto, y pregunto a aquellos que posiblemente pudieran estar haciendo una crítica al Dios que es malo. No, hermanos, tampoco Dios va a permitir que en su casa entre la maldad para que afecte su vida. Así lo mismo. Tengo que volver a mencionarlo para que usted sepa lo justo que es Dios y el cuidado que Dios va a tener para con sus hijos como usted cuida a sus hijos. Y que no va a permitir que ninguna persona con una mente trastornada venga y les afecte. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Bueno, porque luego hacemos una actitud incorrecta o una crítica por desconocimiento. En este capítulo, pues, 14, vemos a los santos y mártires también de la gran tribulación. Cuando dice, aquí está la paciencia de los santos. Acuérdense una vez más que la iglesia ya no está. Terminó el tiempo de la gracia. Se quedaron, los que se quedaron, unos dijeron, si era cierto lo que me estaba compartiendo mi esposa, mi mamá, mi hija, mi hijo, mi vecino, el hermanito aleluya, ¿verdad? Si era cierto, y se van a convertir. Ahora, en un contexto totalmente diferente, ahora de persecución, en donde tendrán que dar la vida para llegar a la presencia de Dios. Entonces, aquí está la paciencia de los santos, o sea, esperaron ante un entorno hostil que el Señor se manifestara como lo había prometido. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, pero tengo que agregar, porque es el contexto, durante la gran tribulación. ¿Okay? Porque acuérdense que la iglesia ya no está. De nuevo, pues, aquí se menciona la paciencia de los santos, como en Apocalipsis 13, versículo 10. Los cuales, sí, tanto judíos son tanto judíos como gentiles, pero que tienen algo en común. Se convirtieron de todo su corazón al Señor Jesucristo, al Mesías prometido. La palabra de Dios ya exhorta, pues estaba exhortando a los que se convertirán en aquel tiempo de la gran tribulación, que a pesar de que vean momentáneamente, sí, una maldad totalmente descontrolada y un engaño totalmente en todo el sistema que se va a establecer, hermanos, y que serán perseguidos y muchos de ellos van a ser muertos, van a ser salvos de la condenación. ¿Sí? Porque la consecuencia llegará a aquellos que no se quisieron doblegar ante el Señor, porque quisieron permanecer en la maldad. Pero aquí es donde entra otra vez la confusión, hermanos, que mucha gente tiene el sentido común o una venda en los ojos que no se da cuenta, como aquella madre de familia que dijo, ¿verdad? Ahí, que usted lo puede ver en el YouTube, ¿no? Mi hijo no es malo, solamente roba, asesina, ¿verdad? Solamente afecta a todas las personas, pero no es malo, es bien buena persona. Algunos por ahí dicen que otros personajes son bien buenos, ¿sí?
mencionó la palabra así, son personas, ¿cómo dice no me acuerdo, pero dijo, son buenas personas o finas personas, dijo. Hermanos, dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, aunque sea paradójico, ¿no? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, aquellos que son perseguidos en una persecución atroz, una santa inquisición, entre comillas santa, ¿verdad? Maximizada. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, o sea, permanecieron fieles al Señor hasta el final a pesar del entorno. El que da esa voz, pues, es el Señor mismo, quien desde el cielo anuncia que en el tiempo de la gran tribulación, esos santos que darán su vida como mártires serán bienaventurados, ya que reinarán con Jesús por 1000 años. Así lo vamos a ver en el capítulo 20. Esos creyentes tardíos, por llamar así, porque se convirtieron durante la última oportunidad, iglesia, esos creyentes tardíos son los que serán muertos por el falso profeta. Sí, pero termina la gran tribulación, termina la persecución, terminan los sufrimientos cuando precisamente venga el juicio de Dios. De ahí pues el término o la palabra, la paciencia de los santos. Tercer y último punto, hermanos, viene la situación, la tierra es cegada. Ahora, ¿qué significa cegar? Significa cosechar, significa recoger el fruto, eso es lo que significa cegar. La tierra va a ser cegada. Apocalipsis 14:14 dice, entonces miré, y es cuando dice, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, ya sabemos quién es usted y yo, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando, escuche bien, clamando, no dando órdenes, que es diferente. Acuérdese que los ángeles reciben órdenes, no dan orden. Clamar es un término totalmente diferente. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas ya están maduras. Y el ángel arrojó, esto es, giró con gran violencia o con gran fuerza, ¿sí? Para cegar la tierra y cortar, ¿sí? Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta la altura de los frenos de los caballos, así dice un comentarista, así de alto, por 1600 estadios. Ahora, ¿cuánto es en medida que nosotros somos más, o identificamos más claramente? Dice como 300 kilómetros de un río de sangre. Esa es la realidad. Un paralelo a este pasaje, iglesia, es la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, 39, 43. Ahora, ¿qué es lo que hace el trigo y la cizaña? Son separados, ¿sí? Son separados. Crecieron, pero van a ser separados por el Señor. La nube blanca, pues, expresa santidad y pureza. La pureza absoluta del motivo del juicio divino. El juicio es puro, el juicio de Dios es santo. En esa nube, pues, dice la Escritura que estaba sentado el Hijo del Hombre.
Lo mismo se menciona en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13. Fíjese cómo lo narra Daniel proféticamente, ¿no? Algunos cientos de años atrás, de cuando se escribió este libro. Miraba yo en la visión de noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Esto concuerda también pues con las palabras de Jesús cuando le dijo a Caifás. Jesús le dijo, tú lo has dicho, Mateo 26:64, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, todo es la misma historia. En este pasaje, pues, de Apocalipsis podemos leer también que la hoz que se utiliza es una que se enfatiza que está muy afilada, aguda. Ahora bien, déjeme le pongo o le aclaro este punto. ¿Cuál es el resultado de usar un cuchillo muy afilado? Pues que el corte será justo. El corte será perfecto. No afectará a quien no quiere afectar. O sea, cortará, separará sin dañar lo que se desea preservar y se va a hacer de una forma, o lo va a hacer de una forma perfecta. Como bisturí, mire, perfectito. Así dice el versículo 15-16, del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo, mete tu hoz. Bueno, clamó y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Se recogió el fruto. Ese ángel pues clama a gran voz porque el tiempo ya es. Ahora, debemos aclarar que no le da ninguna orden a Cristo, así dicen los comentaristas, sino que clama porque sabe de parte del Padre que ya es el momento de ejecutar el juicio contra los impíos que nunca se arrepintieron ni lo harán. ¿Se acuerda de la intercesión de Abraham por la tierra de ahí acuérdeme, donde había fornicación? Sodoma y Gomorra, sí. O sea, habrá cuando menos 50 hombres justos ahí. No los destruiré por amor a esos 50. Y le empezó a bajar, cuando menos habrá 5. Ni 5 habrá. Y es lo mismo acá, hermanos. Es lo mismo, exactamente. Reuniré pues a todas las naciones, Joel 3:2, así lo dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, Armagedón, que es el tema que viene después en estas semanas que vienen, de la batalla de Armagedón. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo de Israel, mi heredad, al cual ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Sí. Este versículo 13 de Joel, del capítulo 3, es clave para entender el contexto de Apocalipsis 14, 15, 16. Hermanos, hay que meter la hoz porque la mies está madura. Así como el lagar está lleno. Usted sabe lo que es el lagar. El lagar es donde se ponen todas las uvas para ser pisadas. ¿Sí? Cuando es para bien, acá con nosotros, ¿verdad? Usted pone uvas y las pisa y lo saca el juguito y lo pone en el refrigerador. No deja que se fermente, ¿sí? Y luego bien sabroso. Pero aquí va a ser un lagar de la ira de Dios, hermanos. En donde el fruto, escuche bien, es una analogía. En donde el jugo que va a salir de ese lagar que van a ser pisados es la sangre de todos aquellos pecadores. Esa es la realidad, hermanos. Por eso toma esta analogía. Porque el jugo de la uva, ¿de qué color sale? Rojo, como la sangre, hermanos. ¿Lo estamos comprendiendo? Gloria al Señor. Hay que meter la hoz porque la mies está madura. Así como el lagar está lleno y rebosantes, aquí el lagar es, y esas uvas es de mucha maldad. Por tanto, no se trata de una mies de santos, sino de impíos. Versículos 17 al 20, últimos. La diferencia, pues, entre las dos cosechas, la siega y la vendimia, es la siguiente.
La siega es acerca de la maldad de la tierra entera, mientras que parece que la vendimia tiene que ver con la apostasía final y definitiva de gran parte de Israel y la destrucción de los ejércitos del anticristo en tierra de Israel. La viña es símbolo de Israel. En Isaías 5:7 así lo menciona. Pero debemos considerar que en este caso las uvas que se van a pisar representan a los malos de las naciones, así como lo leímos en Joel 3, 12 y 13, donde el juicio de Dios es contra las naciones, cuyos representantes a modo de numerosos ejércitos se reúnen contra Dios o se reunieron contra Dios. En el lagar que está lleno rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ello. ¿Sí? Siendo pues ese lugar el valle de la decisión, según Joel 3:14, es decir, la llanura de Har Megiddo, que significa Armagedón. Por tanto, esas uvas extremadamente maduras de maldad son los judíos apóstatas. Va a haber apostasía, tanto de judíos como de gentiles, hermanos. Y el resto de los gentiles también seguidores de la bestia anticristo. Versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Desde el templo de Dios en los cielos, otro ángel lleva otra hoz aguda para preparar y vendimiar. Versículo 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Habrá un poder de parte de Dios que está por encima de todo, hermanos. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras, ¿qué? De maldad, hermanos. Ese ángel, pues, que sale del templo, recibe una orden del otro ángel de mayor autoridad, ya que está en el altar del templo, mientras que el anterior solo estaba en el templo. El altar significa el templo. Ese otro ángel tiene poder sobre fuego, lo que habla de la autoridad ilimitada del Señor que delega sobre este ángel. Concluimos, iglesia, leyendo los últimos versículos. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Es la orden que le da el ángel custodio del fuego santo del altar de oro al ángel que tiene la hoz aguda. La palabra griega que se usa para maduras es ekmasán, que indica que están más que maduras, tanto que están a punto de reventar. Estas son uvas de las gentes, o que representan las gentes que rebosan de maldad. Por último, dice el versículo 19, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Obediente pues el ángel arroja la hoz en la tierra. La expresión arrojó su hoz nos habla de una acción de decisión, de autoridad. Y entonces el versículo 20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Porque afuera de la ciudad, ¿qué? Significa afuera sale lo impuro. ¿Se acuerda que los que tenían lepra no podían estar dentro de la ciudad porque eran impuros? Bueno, por eso fue fuera de la ciudad, porque es impuro. ¿Sí? Entonces, el lagar de la ira de Dios es donde tendrá lugar la final y más brutal batalla que jamás haya conocido la humanidad. Esa realmente será una batalla de Dios, ya que la misma Escritura la define como el más importante de sus juicios sobre la tierra. Empezará, sí, dice un comentarista por ahí, en Bosra, la cual es la ciudad actual de Buseira, según Isaías 63:1, así lo describe. Y curiosamente, la distancia que existe entre el lugar de Har Megiddo es de 1600 estadios, lo que menciona ahí terminando el versículo de capítulo 14 de Apocalipsis. Har Megiddo, pues, está situado al oeste del río Jordán, en la llanura de Jezreel, en Galilea, más o menos a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. También se le conoce como el Valle de la Decisión, según Joel 3:14, o el Valle de Josafat, según Joel 3:12. En ese lugar se libraron sangrientas batallas en la época de los jueces.
¿sí? De los reyes, ahí capítulo 23, Jueces 5. Este lagar será pisado, estas uvas serán pisado fuera de la ciudad. Acuérdese que en la ciudad de Jerusalén no puede entrar, ¿sí? Impureza, por eso fue hacia afuera. Por eso se hizo afuera de la ciudad. Termino leyendo el comentario MacDonald. Dice así: y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Dice este comentario: se le llama lagar porque Ar Megiddo será como un lagar enorme, ¿sí? La batalla de Armagedón, pero en vez de dar zumo de uvas, será sangre la que correrá y se embalsará a lo largo de 1600 estadios. Esto es alrededor de 300 kilómetros. Desde Borra, ¿sí? Desde Borra, perdón. Después de estas cosas viene para quedarse para siempre el reino de Dios. Como dice el comentario, este comentario, después de la siega y de la vendimia hay la gran fiesta de los tabernáculos, que es un tipo del reinado del milenio de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Termino con esta frase. El juicio de Dios es extremo, iglesia. El juicio de Dios es extremo. Pero antes separará con su hoz afilada lo puro de lo impuro en ese tiempo. Como hoy, hermanos, ya separó y está separando la iglesia de lo que no es iglesia. Esa es la realidad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por cada una de las advertencias que el mundo entero está recibiendo a través de la predicación, de esas verdades absolutas que tú estableciste, Padre, para que se pudieran compartir. Y que cada una de las personas que están en el valle de la decisión se decidan precisamente por entregar su corazón al que vive y reina para siempre, a Jesucristo, el Cordero inmolado, aquel que dio su vida por cada uno de ellos y nosotros. Y que nosotros, Padre, hemos sido verdaderamente sensibles a tu misericordia, a tu amor, Padre, a tu llamado, para estar hoy delante de ti, mi Dios, recibiendo con agrado todo esto, mi Dios, que tú pusiste en tu palabra. Y que es necesario repetir y predicar y proclamar para que más personas tomen su vida en serio. Y que cuando sea el momento puedan ir a ascender a tu presencia, en donde ya no habrá más llanto ni más dolor, sino solamente palabras de amor y un ambiente de amor y un ambiente de plenitud, Padre, delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y leamos con atención siempre, en el sentido correcto, toda la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga.